eso es cierto. Hermanos, les ofrecemos una sincera disculpa. Tuvimos un corte de transmisión por algo ajeno a nuestro control, pero bueno, seguimos un poco adelante. Permítame regresarme un poquito. Hablábamos de las promesas que nos había hecho la gente y nosotros qué habíamos hecho en aquel momento y qué había pasado después de ese acontecimiento, si se había terminado la relación o no, si dimos nuevas oportunidades, si seguimos con la amistad o con la relación o que pusimos límites, o en su caso, pues pasamos por alto el hecho y seguimos adelante como si nada. Después, yo le decía que, bueno, probablemente usted estaría pensando que un servidor les hablaría en esta mañana de las grandes promesas de Dios, que nosotros debemos confiar en Dios, pues sabemos que en Dios no hay doblez. Ahí en Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En Dios no hay doblez, Él es confiable. Él es nuestra esperanza, es nuestra fortaleza. Pero en esta mañana no hablaremos de las promesas de Dios. Cómo me encantaría hablar de las promesas de Dios, pero si usted ha seguido las cápsulas, sabrá que el día de hoy, 3 de enero del 2021, llevamos 38 semanas de cápsulas bíblicas que las estuvimos viendo como un apoyo en estos tiempos difíciles de pandemia. Y también hablábamos que los lunes está el tema de promesas para no desmayar y que ahí hay un compendio maravilloso de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y en esta mañana yo quisiera hablar acerca de nuestras promesas, las promesas que hemos hecho, las promesas que le hemos hecho a Dios. Pero antes de hablar de esas promesas que nosotros le hemos hecho al Señor, me gustaría que apelando a su memoria, trasladarnos al día en que llegó Cristo a nuestra vida. Probablemente a usted le insistieron una y otra vez, lo invitaban a la iglesia, le sugerían leer la Biblia, le hablaron de muchas maneras hasta que un día nos dimos cuenta que Dios era y sigue siendo la solución a nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios, el Señor Jesucristo, es la solución a la muerte y que Cristo es el único camino a la vida eterna. Seguramente las primeras semanas o meses usted estaba deseoso de asistir nuevamente a las reuniones del templo. Compramos nuestra propia Biblia para descubrir todo lo maravilloso que es Dios. Queríamos que nos explicaran alguna porción que no entendíamos bien del todo. Estábamos ansiosos de saber más y más. Queríamos saber de profecía, de las promesas. Queríamos que nos hablaran del amor de Dios para nosotros. Poco a poco nos fuimos aprendiendo versículos, ¿lo recuerda? Todo el día queríamos cantarle a Dios. En esos primeros meses, después de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, estábamos deseosos que nos enseñaran a orar y saber cómo comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Tiempos hermosos, donde lo importante era estar con Dios. Usted seguramente le hablaba a todo el mundo, compartía una y otra vez de la riqueza tan maravillosa que es tener a Jesús en nuestro corazón, de lo maravilloso que es tener un Salvador en nuestras vidas. Seguramente usted invitaba a todos a la iglesia sin importar dónde estuviera, en la escuela, en el trabajo, en el camión, yendo por la calle, en la fila del supermercado. Con el tiempo ya traíamos nuestra Biblia bajo el brazo y orábamos sin cesar. Dios trabajó en nuestros corazones, en nuestra mente, trabajó en nuestros pensamientos
y nos fuimos apartando de los hábitos pecaminosos sin que nadie nos dijera lo que teníamos o no teníamos que hacer. Usted se daba cuenta lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba. ¿Lo recuerda? En otras palabras, en esos primeros meses aprendíamos y hacíamos todo lo que a Dios le agrada, sabiendo que esto era por nuestro bien. Fuimos aprendiendo y estábamos conscientes que nuestro crecimiento era un proceso, porque lo vimos ahí, en alguna ocasión debimos haber leído Proverbios 4:18, donde dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sabíamos entonces que sería poco a poco, que es un proceso el ir creciendo en el Señor. No hay una transformación inmediata o automática. Dios va trabajando en nosotros, en cada una de nuestras áreas de la vida, pues en algún momento de nuestra vida trabajará a través de nosotros, como lo hicieron muchas personas hacia nosotros. Y así ha sido siempre. El Señor Jesús trabajó en sus discípulos y luego a través de ellos, y así es hasta el día de hoy. Dios primero trabajará en nosotros y después trabajará a través de nosotros para con los que vienen detrás. También en aquellos momentos, en aquellos primeros meses, supimos que nuestro cuerpo es ahora el templo de Dios. Y eso lo aprendimos leyendo allá en 2 Corintios 6, 19 y 20, donde dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que llamamos nuestro cuerpo, hermanos y amigos, y nuestro espíritu no es nuestro. El Señor Jesucristo pagó un alto precio por ambos. Él entregó su sangre en la cruz por usted y por mí, y así pagó por nuestro cuerpo y por nuestro espíritu para que fuéramos de Él. Y entonces glorificar a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu porque son de Él. Un día daremos cuenta de lo que hicimos o dejamos de hacer con ellos. Somos responsables. Usted y yo somos responsables del cuerpo que ocupamos. Y un día daremos cuenta. Y esto me parece de gran importancia, porque tenemos que ser responsables de lo que nos han prestado por un tiempo. También nos dimos cuenta que debíamos seguir adelante, que no debemos estancarnos en aquello que ya sabemos o que ya logramos, que debemos renovarnos cada día, pues la sabiduría de Dios es infinita y por eso debemos seguir aprendiendo y creciendo en el Señor. Sabemos que eso también es muy importante y la gloria es para Dios y no para los hombres, pues allá en 2 de Pedro 3:18 dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos y amigos, esos primeros días, esos primeros meses, después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, que supimos que solo a través de Él viene la vida eterna, fuimos sido transformados a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Eran tiempos maravillosos y sabemos que a eso nosotros le llamamos nuestro primer amor. Y hasta hay un corito, ¿no? Un nuevo amor dice: siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. En esos primeros meses, ¿cuántas veces glorificábamos a nuestro Padre Celestial? Todos los días. Queríamos agradar a Dios en todo momento. Hubo también enseñanzas que marcaron nuestra vida y tomamos decisiones inmediatas. Sabíamos que teníamos que hacerlo. Y hasta el día de hoy le agradecemos a nuestro Dios
por ello, por esas enseñanzas que nos transformaron en una forma tan maravillosa, tan increíble. Y le damos gracias a Dios por ello. También hubo predicaciones que queríamos salir corriendo por la vergüenza delante de Dios. Parecía que el pastor que predicaba nos hablaba a nosotros y nos preguntábamos, ¿cómo lo supo? Después nos dimos cuenta que es el Espíritu Santo de Dios que nos hablaba y nos confrontaba y nos redarguía y nos decía, deja de hacer eso, deja de hacer aquello, sin necesidad que ninguna otra persona nos hablara. A través de su palabra nos dimos cuenta cuán lejanos estábamos de Dios y cuánta necesidad tenemos de Él. Y aunque en aquellas predicaciones que nos avergonzaban delante del Señor, aunque queríamos salir corriendo, ahí nos quedábamos. Dios nos tenía como pegados a la butaca y nos quedábamos, pues sabíamos que vendría el tiempo de ponernos a cuentas, tiempo de refrigerio, de pedir perdón y de descanso espiritual. Ese momento de paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esos días? También ha habido momentos emotivos. Sabíamos que Dios nos había sacado de un problema, nos había resuelto un conflicto, nos había mantenido con salud, como muchos ahora lo hemos visto. Nos libró también de un accidente, aún sin saberlo. Nos había provisto y sustentado, y no nos dimos cuenta cómo lo hizo, pero sabíamos que había sido Él. Solo volteábamos al cielo y dijimos, gracias Dios, porque tú me libraste. Gracias Dios, porque tú me sacaste. Gracias Dios, porque tú me amas. Le dimos a Él la honra y la gloria. Supimos que todo estuvo siempre bajo su control. Y bueno, sabemos que Dios sigue teniendo todo bajo control. Lo sabemos. Nuestro corazón, hermanos y amigos, se ha gozado innumerables veces en el Señor. Ha habido momentos también de responsabilidad. Sabíamos que la predicación era para nosotros y Dios nos estaba mostrando su voluntad y también sus propósitos para nuestras vidas, que sabemos que ella es buena, agradable y perfecta. Y en esa ocasión, que sabíamos que el Señor nos volvía a hablar y habíamos visto su voluntad y sus propósitos, miramos al cielo y probablemente cerramos nuestros ojos, probablemente pusimos nuestra mano en el pecho o juntamos nuestras manos, pudimos también doblar nuestras rodillas y en esa noche le dijimos a Dios, Dios, te prometo hacerlo, te prometo seguir, Dios, te prometo, Dios, te prometo hacerlo. ¿Recuerda cuál fue su promesa a Dios en aquel día? ¿Lo recuerda? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con las promesas o con la promesa que le hicimos a Dios en aquel día? Le invito por favor a abrir su Biblia allá en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Le doy tiempo para que llegue. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 5. Me permito leer el versículo 1, ustedes el 2, y lo hacemos en forma alternada y lo leemos a una sola voz en el versículo 5. Eclesiastés 5, del 1 al 5. Y ahí déjale una marquita porque vamos a estar muy cerca de esa cita. Y dice,
Eclesiastés 5 del 1 al 5. Y cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. El 5 todos, por favor. Mejor Mejor es es que que no no prometas prometas y y no que no que prometas prometas y y no no cumplas. cumplas. Vamos a leer nuevamente Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando a Cuando Dios Dios haces haces promesa, promesa, no no tardes tardes en en cumplirla, cumplirla, porque porque Él Él no no se se complace en complace en los los insensatos. insensatos. Cumple Cumple lo lo que que prometes. prometes, porque mejor Es que que no prometas, no que no que prometas prometas y y no no cumplas. cumplas. Vamos a hacer nuevamente las preguntas que hacía hace un minuto. ¿Recuerda cuál fue la promesa que le hizo a Dios? ¿Cómo vamos con la promesa o con las promesas que le hemos hecho al Señor? ¿Ya la cumplimos? ¿O fue una promesa a largo tiempo y la estamos cumpliendo? ¿Nos hemos puesto firmes y hemos seguido adelante con ello? ¿La estamos cumpliendo? Seguramente el día que Dios nos llevó a esa encrucijada de tomar esas decisiones, ese día Dios habló a nuestros corazones, habló a nuestra mente, nos habló tan claramente que nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer y confiando en Él, le hicimos esas promesas al Señor. Hermanos y amigos, Dios ya lo hizo todo, inclusive preparó esas buenas obras para que anduviésemos en ellas, como dice ahí en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y me regreso a Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, y mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hermanos, va comenzando el año 2021. Seguramente será tan incierto como el 2020, y Dios lo sabe. Sin embargo, no nos ha impedido hacer su obra. Sabemos lo que tenemos que hacer. Retomemos nuestras promesas, esas que le hicimos al Señor. Pongámonos a cuentas con Dios. Pidámosle lo necesario para que en su tiempo, en su voluntad y en sus propósitos podamos cumplir con nuestro compromiso con Dios. El compromiso que yo tengo delante de Él y el compromiso que ustedes tienen con Dios. Pidámosle también al Señor de su provisión, lo que sea necesario, y también que nos quite los estorbos para cumplir sus promesas. Porque como lo veíamos, hay cosas que nos estorban, que nos tenemos que deshacer de ellas, que tenemos que dejarlas, como veíamos con el pastor Samuel hace unos minutos, que nos quite los estorbos para cumplir sus promesas. Aunque nosotros sabemos que nos estorba y nos cuesta deshacernos de ello. Hermanos y amigos, Dios nos conoce perfectamente bien y Él sabe qué hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y Él sabe perfectamente cuáles son nuestros sentimientos y nuestros anhelos. Conoce nuestros anhelos más profundos. Pero hermanos y amigos, hagamos lo que tenemos que hacer. Cumplir las promesas que le hicimos a Dios.
al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, aquel que murió por nosotros, que entregó hasta su última gota de sangre en la cruz, para que usted y yo podamos gozar de las bendiciones eternas y de la vida eterna. Cumplamos nuestras promesas. Casi para terminar, le voy a dar un par de minutos para que usted, en el lugar donde está, cierre sus ojos y vaya a Dios en oración. Solo usted y Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro y platique con el Señor, sabiendo lo que tenemos que hacer. Ore a Dios. Le doy un par de minutos, minuto y medio. Le invito a orar en el lugar donde está. Un año nuevo, una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ya para terminar, probablemente usted, amigo o amiga, es la primera vez que escucha algo acerca de lo que hemos visto esta mañana. Probablemente usted jamás había escuchado de lo que Dios puede hacer en usted, como lo vimos al principio de esta enseñanza. Y con el tiempo, Dios puede hacer a través de usted. Probablemente usted tampoco sepa qué será de su alma después de la muerte. Y quiero decirle que de acuerdo con la Biblia, con el Nuevo y el Antiguo Testamento que Dios nos dejó, solo hay dos opciones: la condenación y la vida eterna. No hay más. En Juan capítulo 3, versículos 16 al 18 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, la salvación. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18, ponga atención: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que lo sabemos no nos quedamos con estas verdades, las compartimos. Es importante que usted tome una decisión el día de hoy. También dice allá en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Y nosotros pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza. No somos pecadores porque pecamos. Y tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón para que Él nos limpie de pecado y de toda maldad, y entonces podamos tener comunión con Él. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La consecuencia del pecado es la muerte eterna, porque pecamos contra un Dios eterno.
mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como veíamos, Dios el Padre no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí en Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Solo a través de Cristo Jesús, a quien nosotros debemos creer, en quien debemos creer y debemos aceptar como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a Dios? ¿Cómo pedirle perdón? La Biblia está llena de oportunidades y es un manual de vida, y es un manual de vida eterno. Allá en 2 de Crónicas 7, 14 y 15 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, hoy, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hoy, amigo, amiga, es el día y el momento de orar a Dios y de ponernos a cuentas con el Señor. Yo no sé, tal vez está usted viendo una grabación y no sea el 3 de enero del 2021, sino sea otro mes, sea otra fecha, otro año. Amigo, amiga, Dios es eterno y conoce su corazón. Si usted quiere ponerse a cuentas con Dios, el creador de los cielos y la tierra, ore conmigo. Repita con sus propias palabras, pida perdón y pídale a Dios entrar a su corazón y guiar su vida. Demos gracias a Dios por el favor recibido, pues Él dice allá en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese puede ser usted, oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Para Dios no hay tiempos. Para Dios, hoy es el tiempo en que usted puede ponerse a cuentas con Él. Le invito a repetir la siguiente oración después de mí, si usted quiere aceptar a Cristo en su corazón como su Salvador. Dios que estás en el cielo, ahora sé que solo a través de tu Hijo puedo ir a tu presencia el día en que yo muera. Te pido perdón por mis pecados. Te pido, Dios, que tú me limpies de toda maldad. Te pido, Dios, que entres a mi corazón y me ayudes y me guíes. En esta mañana, en este día, te doy las gracias porque sé que me has perdonado, porque sé que ahora soy templo de ti, Dios mío. Gracias por la salvación recibida en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que sea un muy feliz 2021, que podamos afrontar los retos, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé la fortaleza de seguir adelante hoy y siempre. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.